personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo, lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión, con periodismo crítico. 8:25. El día de mañana, a segunda hora, esto es, entiendo, cerca de las 8 de la mañana, estará con nosotros el abogado defensor de Pareja Iannuzzelli. El abogado defensor de Carlos Pareja Iannuzzelli, exministro de Energía y expresidente de la compañía estatal Petroecuador, el señor doctor don Javier Cassar, abogado de Pareja, reitero, tras asegurar que su cliente se siente perseguido, nos ha comprometido su presencia el día de mañana, exactamente a las 6:50 es el expresidente Lucio Gutiérrez, no me haga equivocar, por favor. Y a segunda hora está Javier Cassar. No, esto yo quería darle simplemente un anuncio para la atención de nuestros amables oyentes. Bueno, este momento, señoras y señores, el abogado Cristian Viteri, yo siempre saludo y agradezco la palabra de honor, y esto es lo que nos ha demostrado permanentemente el asambleísta Cristian Viteri. Cuando se compromete a algo, él lo cumple, y eso es bueno en un político. Hay otros políticos que no cumplen con su palabra, y eso es catastrófico para una agenda de invitados, en el caso nuestro, porque quedamos mal con la audiencia. Bueno, avanzan las investigaciones sobre el escándalo de la red de corrupción que estaba operando en Petroecuador. Surgen nuevas acusaciones de enriquecimiento ilícito contra el exministro de Hidrocarburos. Hay también algunos trabajos espontáneos que se han dado en las redes. Hay alguien que, por ejemplo, ha construido un módulo de réplica y contrarréplica entre Cristian Viteri, el asambleísta que tiene la bondad de este momento de atendernos, entiendo que desde la ciudad de Guayaquil. ¿Usted, Cristian, se encuentra en el puerto principal este momento? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a la ciudadanía de Quito que me escucha. Sí, estoy en la ciudad de Guayaquil. Ok. No sé si pudo usted contemplar este trabajo espontáneo, seguramente interesado, pero nos dio la espina de que algo no puede estar convenido con lo que ha sido su iniciativa de réplicas y contrarréplicas a las personas que han dudado de sus tesis jurídicas, especialmente de sus hipótesis procesales. Y entonces, sí vale la pena que le escuchemos una partecita de este trabajo que llamaron los mismos ejecutores de la producción, réplica y contrarréplica. Vamos a escuchar. ¿Se sabe la fecha exacta cuando salió Pareja? No tengo la fecha exacta. El 28 de septiembre. El 28 de septiembre es la información que tenemos. Recién el juez solicita ubicación de domicilio de los procesados del 4 de octubre, según la providencia, a la fiscalía. Como que el proceso también está lento. El proceso no está lento, el proceso tiene unos trámites que cumplir. Nosotros ya hicimos una gestión en Panamá y recibimos el 29 de septiembre, la información que usted acaba de referir, esto es los depósitos de Gibra a las cuentas de Carlos Pareja y los depósitos a la cuenta del señor Arturo Escobar. Con esa información, el 3 de octubre
solicitamos que nos den audiencia para la vinculación de 12 personas. Lamentablemente he podido descubrir algo muy grave, gravísimo diría yo. Es que el informe de asistencia penal internacional no llegó el 29 de septiembre, como ha dicho el fiscal, un día después que Carlos Pareja viajó a España. Quisiera mostrarle un documento certificado que llega del Ministerio de Gobierno de Panamá a la Fiscalía de Ecuador. Y aquí está el día y la hora en que llega este informe de 1.365 páginas, que es el informe de asistencia penal internacional, que dice el fiscal que es el que motiva realmente poder hacer el juicio contra el señor Carlos Pareja Yanuseli. 26 de septiembre del 2016 a las 12:28. O 26. sea, justo 2 días antes de que el señor Carlos Pareja salga del país. 2 días antes, pero esto es interesante. Luego, también copia certificada, el mismo día, el doctor Andrés Horacio Terán Parral, director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, con oficio 2016-13998, Quito, 26 de septiembre, envía este oficio al fiscal Franklin Bravo, que llevaba el juicio hasta ese momento. Y sorprendentemente, este informe de 1.369 páginas, que no es algo pequeño que se puede perder por ahí, pasa por algún sitio de la Fiscalía que hace que se filtre la información y le dan 3 días al señor Carlos Pareja para que huya del país. Alguien le filtra la información o lo dejan ir exprofeso. Esto es causal de juicio político, porque el escritorio del fiscal, estando dentro de la Fiscalía, habiendo recibido el documento el 26 de septiembre, recién al fiscal que lleva el caso se lo entregan el 29 de septiembre a las 10:36. O sea, justo un día después de que ya se fue. Justo un día después, pero esto ya estuvo en manos de la Fiscalía. A ver, en primer lugar, lo que consta en el expediente es la verdad. Es decir, este informe llega a la Oficina de Asuntos Internacionales y la Oficina de Asuntos Internacionales le pone en conocimiento el 29 al señor fiscal del caso, que es el señor fiscal Bravo. Nosotros ya desde ayer solicitamos que se haga un seguimiento a los teléfonos celulares de varias personas, incluidos el teléfono de funcionarios de la Fiscalía, para saber qué conexiones pudo haber de alguien que pueda filtrarle la información. Pero, insisto, la información no creemos que se haya filtrado desde la Fiscalía. Este es un tema que venía desde antes. El repartidor de las comisiones estuvo detenido desde mayo y toda la fuga de esas personas comienza a partir de mayo. Lamentablemente el fiscal, digamos yo, una caretucada del siglo, queriéndonos ver la cara a los asambleístas y también a los ciudadanos en general. Vea usted, el 9 de agosto informe la Comisión de Justicia. Digamos que tenía razón el fiscal porque ahí faltaba, todos los indicios eran de enriquecimiento ilícito y faltaba el informe de la Contraloría. Pero el 15 de agosto llega el informe de la UAF, donde se establecen depósitos, los primeros depósitos por $4.200.000 a favor de Alex Bravo, por nada más y nada menos que 9 contratistas. El informe del 15 de agosto, donde se ve que hay 9 contratistas que ni siquiera se les pide prohibición de salida del país, donde aparece ya ahí el nombre de Arturo Escobar Domínguez, que es el asesor de despacho de Carlos Pareja, cuando estos contratistas no firmaron los contratos con Alex Bravo, sino que firmaron los contratos con el señor Carlos Pareja. ¿Qué más indicios, pues? Que el informe de la Unidad de Análisis Financiero, que establece que hay coimas por parte de contratistas. A Carlos Pareja se lo dejó escapar ex profeso. ¿Cuán importantes son estas fechas? Son fechas claves, señor asambleísta. ¿Qué equívoco resalta usted de esta especie de edición con una cronología que puede estar equivocada, pero por algún interés de las partes? ¿De cuál parte y cuán importante, vuelvo y repito, resulta ser
el conocimiento del fiscal antes de su viaje a efectos de poder afirmar certeramente de que la Fiscalía y el señor fiscal general dejó fugar al señor Pareja Yanuseli, porque no hay otra denominación a este potencial ilícito. Tenga la bondad, asambleísta. Bueno, yo he señalado con claridad y el fiscal ha dicho que las fechas son las que constan en el proceso. Claro, en el proceso consta que el informe de asistencia penal internacional de Panamá llegó el día 26 de septiembre del 2016 a las 12:28. Él dice lo que consta allí y ahí llegó, dice, a la Oficina de Asuntos Internacionales. Pero se lo ponen en el escritorio del fiscal el 29 de septiembre, el escritorio del fiscal que lleva el caso. Pero resulta que la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía no queda pues en otro edificio, ni en otra ciudad, ni en otro lado. No, queda en el mismo edificio donde está el despacho del fiscal general. Y una cosa que es muy importante todavía, no es un informe pequeño, es un informe de 1.365 páginas, anexos o hojas útiles, que tampoco son muy difíciles de leer, porque la mayoría son transferencias de dinero, ¿no? Suites de transferencias, y lo medular son unas 100 hojas que usted las puede leer máximo en 2 horas, 2 horas y media. Y me sorprende mucho realmente que siendo el jefe de la Fiscalía y siendo el informe más importante que se está esperando, por ser el caso de mayor trascendencia que está analizando, al menos este año, la Fiscalía General, no se lo hayan puesto en conocimiento el fiscal general, que es el jefe pues de la Fiscalía. Entonces a mí me preocupa mucho eso, porque según él, pues esto lo retiene aparentemente en la Oficina de Asuntos Internacionales de su propia Fiscalía, en su propio edificio, cuando en realidad la Dirección de Asuntos Internacionales firma el oficio de despacho el mismo 26 de septiembre, mediante oficio 13938, tal como aparece en la grabación que usted puso. Lo despachan, sino que se demora 3 días en viajar en el mismo edificio al despacho del oficial que lleva el caso. Entonces, obviamente, si el 26 de septiembre llega el informe y el 28 huye Carlos Pareja y el resto de su banda, porque si bien es cierto, algunos habían salido desde antes y algunos salieron por el informe de la UAF el 15 de agosto, donde no se los implicó. ¿Quiénes salieron antes? Por ejemplo, el señor Ramiro Luque y su esposa salieron... Y ese hombre es clave, pues. Salieron después del 15 de agosto. Pero resulta que el 15 de agosto ya había un informe, pues, de la UAF, establecía que él, a través de la empresa Sentinel, que era de él, que pero es de él, y él es el representante de Galileo Energy S.A., contratista de Petroecuador, le habían hecho ingentes transferencias de dinero, o sea, grandes sumas de dinero, al señor Alex Bravo. Y sin embargo, él salió después del primer informe de la OAF. Luego, con el informe de asistencia penal, se confirma que Sentinel es del señor Ramiro Luque y su señora. Entonces, este tipo de cosas que ya venían pasando, como yo lo dije, ya se podían haber dictado medidas, no solamente esperando este informe el 26 de septiembre que nos dicen que llegó el 29, sino con el informe de la UAF del 15 de agosto. En definitiva, creo que ha habido negligencia, por lo menos en la Fiscalía. A mí no me cabe la menor duda, porque para mí esto es categórico. Las fechas, como usted dice, son categóricas, para mí es categórico. El informe se filtra, la información en la Fiscalía. ¿Quiénes salen después del 26 y se van el 28? Carlos Pareja y su familia, sí, a quien él involucra en esto de aquí. Sale el 28 él, su hijo, su hermana, que reciben también transferencias de dinero de estas compañías contratistas y también desde la cuenta de Alex Bravo. Y eso está en el informe con claridad. Hoy he leído
en el Diario Expreso que el fiscal ha dicho que ya llegó el segundo informe de asistencia penal. Yo tengo entendido que este informe llegó hace 2 semanas. Cuidado va a haber nuevos implicados en este segundo informe y no se lo ha hecho público. Iba a haber gente que salió del país en esas 2 semanas, porque entonces ahí sí estaríamos ante otra situación similar. Sería interesante que el señor fiscal haga público este segundo informe y no me haga viajar a Panamá para obtener el informe en Panamá, como ocurrió con el primero. O sea, ¿el señor fiscal tiene en el bolsillo esto? Yo lo he leído hoy en el Diario Expreso, que ya llegó la segunda asistencia penal internacional de Panamá. Entonces, eso tiene que saberlo el país. ¿En el Expreso Digital lo leyó usted? Yo lo leí en el Expreso Digital, así es. Tenga la bondad, deme viendo. Gracias. Ahora, el día miércoles, Galo Chiriboga estará en la comisión de fiscalización. ¿Usted tiene posibilidades de intervenir como asambleísta para gestar interrogantes que podrían resultar claves ante el afán de ocultamiento que podrían surgir en los comisionados principales, o sea, en la gente que conforma esa comisión, especialmente la señorita presidenta, la doctora? Entonces, ¿usted qué previsiones va a adoptar para que esa comparecencia arroje los resultados? ¿Bajo qué cuestionario fundamental? Si no de su parte, ¿qué debería preguntarse al fiscal general de la República el día miércoles? Esa es mi pregunta con un contexto un poco amplio. Perdone usted. Bueno, lo primero pues es por qué no se inició un proceso de lavado de activos, porque todo el tipo penal indica que existe lavado de activos. Ahora, yo le he leído también en el Expreso Digital, le diría que ya tiene iniciado 14 procesos, entre esos de lavado de activos. No sé si será el que yo presenté, o no sé si será uno que la Fiscalía inició por su cuenta, pero si así hubiese sido, entonces no había ningún pretexto para haber pedido medidas cautelares de las personas que presuntamente hicieron el lavado de activos, porque cuando ya estaba el delito de cohecho en etapa de instrucción, no se podía pedir medidas cautelares dentro de ese proceso si no se lo vinculaba primero al proceso, porque ese es el procedimiento. Pero en los otros casos, cuando llegó el primer informe del UAF el 15 de agosto, se podía haber abierto una nueva indagación. Basta una indagación, no una instrucción. Una indagación por lavado de activos, porque se encuadra perfectamente el tipo penal, y con eso haber pedido lo que se llama las medidas cautelares preprocesales. Y ni siquiera tenía que haber pedido la orden de detención. Podía haber pedido la prohibición de salida del país. Y luego, claro, la detención ya cuando llegó el informe del 26 de septiembre de la Asistencia Penal Internacional. Sin embargo, lo que ocurrió lamentablemente es que huyeron las principales implicados en el caso. Porque yo, sinceramente, me parece muy apresurado el criterio del fiscal de decir que el señor Marco Calvo Piña es el cabecilla de la banda. Pues no, eso me parece el de los muy sueltos. Apresurado, porque resulta que, si bien es cierto, Calvo Piña recibe $400,000 en una cuenta en Bahamas, de la cual también estoy pidiendo que se abra, yo creo que el señor Calvo Piña, y además que se le encuentra $300,000 en efectivo y $600,000 en pólizas, o sea, aproximadamente $1 millón, el señor Calvo Piña no es el único que fue presidente de Petroecuador. Pues hay otras personas que fueron altos directivos de Petroecuador y que estaban también relacionados, y que directa o indirectamente estaban relacionados con los contratos de Petroecuador. Por eso, la única forma de poder determinar todos los cabecillas es siguiendo la ruta del dinero. Y para seguir la ruta del dinero hay que abrir todas las cuentas, que es lo que yo le estoy pidiendo en la denuncia de lavado de activos que presenté el jueves de la semana pasada. Correctísimo. Ahora, las autoridades de Panamá han ordenado la retención provisional de unos
cerca de 4 millones de dólares que estaban en cuenta, 3.800.000 dólares, para ser exacto, que estaban en cuentas a nombre del exgerente Alex Bravo. En el Capital Bank de Panamá, Bravo tenía depósitos a plazo fijo por 2.400.000 dólares que vencían en el 2017. Esto que tenga la bondad de explicarnos hasta dónde llega su indagación. Bravo también está detrás de la panameña Gebadra. Sí, ahí se apresuran y retiran el cheque, ¿no? Uh-huh. Por orden de Yelice Herrera, que es la esposa de Alex Bravo, Uh-huh. pero nunca lo cobran. Y como nunca lo cobran, entonces se lo retiran, vacían la cuenta, pero le dan un cheque a nombre de la compañía Gebadra. Es cerca de $1 millón, ¿no? $1.360.000 aproximadamente. Uh-huh. Y ese dinero pues no lo cobran, y como no lo cobran, entonces ya cuando se inicia el proceso judicial congelan esos dineros. Sin embargo, pues a eso hay que sumarle efectivamente lo que tenían en pólizas el señor Alex Bravo. O sea, si usted ve, pues ha recuperado 4 millones y pico de dólares. Sin embargo, lo que se ha encontrado hasta ahora son 15 millones de dólares. Entonces, son dineros que probablemente se los gastaron. Por ejemplo, en el caso de Carlos Pareja, él sí retira toda la plata y lo hace justamente el día que deja de ser ministro, el 29 de abril del 2016. Retira el saldo final que quedaba en la cuenta de Capaya en Panamá por $174.000 dólares. Uh-huh. Y le dan un cheque a nombre de Capaya y lo logra cobrar, lo que significa en definitiva que Capaya tiene una cuenta en otro sitio que todavía no hemos descubierto dónde está, por eso tiene que abrir más cuentas. Entonces él retira la plata y deja en cero la cuenta. Por eso es que, y como mantuvo la compañía Capaya viva hasta esa fecha, nosotros estamos diciendo además que que Carlos Pareja tiene fuero de Corte Nacional, porque él era ministro de Estado, mantenía este aparente estado de legalidad con Capaya y además tenía fondos en las cuentas, retira el dinero de las cuentas ese mismo día que deja de ser ministro, o era ministro hasta ese día, porque ese día le acepta la renuncia, Sí. y ese mismo día retira la plata. Por lo tanto, ese es fuero de Corte Nacional y debe ser el propio fiscal general el que se encargue de llevar adelante la acusación. Usted ha pedido que se abran 52 cuentas de contratistas y exfuncionarios de Petroecuador. Ha pedido investigar al ministro, obviamente en el cauce de lavado de activos. Entonces usted ha afirmado, según relata la redacción de diario El Expreso de la ciudad de Guayaquil, dice: la presunción llevó al asambleísta oficialista Cristian Viteri, que es usted, a presentar una denuncia en la fiscalía. Él cree que en el caso de supuesta corrupción en Petroecuador, además de cohecho y enriquecimiento ilícito, también hubo lavado de activos. No se me hagan los vivos. Él quiere, se refieren a usted, asambleísta, él quiere, dice la crónica, que se siga la ruta del dinero depositado en las cuentas internacionales de exfuncionarios de la estatal. Son 52 cuentas, 8 de exfuncionarios que ya están sindicados y 44 de contratistas de la petrolera estatal. Para verificar esas cifras, la Fiscalía debería solicitar asistencia penal internacional. Solo así, explicó, se podrá comprobar si existen o no otros implicados en la red de corrupción descubierta en la estatal Petroecuador. ¿Dónde está el dinero? Son 14 cuentas en Panamá, 7 en Suiza. Esto es nuevo. 23 en Estados Unidos, 2
en Canadá, una en China, otra en Alemania, 3 en Bahamas y una en Islas Caimán. El razonamiento del legislador es que sí existen 15 millones de dólares pagados en comisiones por contratistas. Deben existir otros funcionarios involucrados. Concluye que, además de los 3 delitos, también podría existir peculado. Lo que sacamos de conclusión al leer estos párrafos de la crónica de Expreso es que hay tela para cortar, pero cualquier cantidad, y que su misión fiscalizadora no está ni siquiera aproximándose a complementar toda la indagación que correspondería en este caso. Usted va a requerir, y el país va a requerir, de unos 10 Cristian Viteri, por lo menos, pero no hay cómo confiar, en efecto, no hay cómo confiar en nadie. Ha llegado el pueblo ecuatoriano a esa circunstancia, en nadie. ¿Qué le parece a usted estos datos que incluye en su edición digital el día 25, el viernes anterior, el digital Expreso? Gonzalo, mire, hay cuentas de, por ejemplo, Alex Bravo, que no se han abierto. Por ejemplo, en Suiza, Alex Bravo tenía la compañía Johanna Investment Corporation, que eso ya es público, en el Royal Bank of Canada de Suiza. Tenía constituida a su favor la compañía Horcar International, que también es del Royal Bank of Canada, que que recibía también dineros en estas cuentas. Por eso es necesario abrir estas cuentas. Tenía una cuenta personal en el Best Meridian Insurance de Estados Unidos. Tenía cuentas también la familia de Carlos Pareja y el propio Carlos Pareja en el Bank of America en Estados Unidos. El señor Arturo Escobar Domínguez, que era el asesor de despacho, también tenía cuenta en el Bank of America en Estados Unidos. Me estoy refiriendo a las cuentas de funcionarios públicos que yo he pedido que se abra o se levante digamos, también estas cuentas, y por eso he pedido que se solicite asistencia penal internacional a por lo menos 8 países. Yo creo que hay mucha tela que cortar. Yo creo que ¿qué es lo que podemos demandar en los pocos meses que le quedan al fiscal en su gestión? Que en lugar de salir por la puerta de atrás en un juicio político o simplemente con la vindicta pública de que no cumplió a cabalidad su labor, rectifique a partir de ahora, cumpla con lo que yo le he pedido, abra las cuentas, impulse los procesos, actúe como demanda la ciudadanía, que al final del día no se debe a una persona, no se debe a una consigna, se debe al pueblo ecuatoriano, y que el juicio de la historia lo está esperando y que tiene tiempo todavía de rectificar. Pero básicamente, ¿en qué consistiría el proceso de rectificación? El proceso de rectificación consistiría primordialmente en no establecer justificaciones, como decir que ya están fuera del país y eso ya es una gran pena. Eso no sé si usted lo leyó, pero lo puso en redes sociales. Esos tipos de justificaciones le repugnan a la gente. No me va a decir a mí que los hermanos Isaías o Pedro Delgado están en Miami con una gran pena. No, tienen sus buenas casas en Miami, han establecido allá su residencia y toman el sol y van a las playas y a los centros comerciales todos los días y tienen carros de lujo. O sea, eso no es ninguna gran pena estar en Miami. O sea, eso no es una justificación. Por otra parte, pues lo que debería de hacer es hacer lo que estamos haciendo, lo que le estamos pidiendo, abrir las cuentas y seguir abriendo cuentas, seguir la ruta del dinero y establecer todos los responsables. Y cuando tenga ahora sí a todos los responsables, entonces hacerlo público y decir cuáles son los verdaderos cabecillas. Usted tiene ya la ruta. Todos los cabecillas. Claro. Y a lo mejor yo me equivoco y resulta que son los que ya están. Me puedo equivocar. Pero para poder descartarlo, justamente para sacarnos las benditas dudas, entonces que abra todas las cuentas de todos.
Sí, eso le digo, usted tiene ya la ruta de dinero depositado en estas cuentas que daba a conocer la crónica leída por mí del Diario Expreso, que dice claramente, usted por ejemplo tiene ya pistas de que en realidad hay cuentas en Panamá, en Estados Unidos, hay 7 cuentas en Suiza. Ya estaban pensando en robos gigantes, ya no les alcanzaba las cuentas por acá. 23 en Estados Unidos, 2 en Canadá, 1 en China. ¿Qué banco será? ¿Usted conoce si hay también otra cuenta en Alemania, en Bahamas, una en Islas Caimán? Todo esto es prácticamente todo el sistema financiero internacional que recibe este tipo de depósitos está copado, por lo menos en número. ¿Qué le parece a usted? ¿Tiene usted esta información? ¿Ha seguido, asambleísta, verificando la ruta del dinero? Sí, mire, nosotros tenemos los números de cuenta, el país, el Estado, por eso no podemos abrir las cuentas, no podemos saber quién depositó y a quién se depositó, porque eso solo lo puede hacer la Fiscalía, de Fiscalía a Fiscalía pidiendo asistencia penal internacional. Por eso le estamos pidiendo a la Fiscalía que solicite asistencia penal internacional a estos otros países y demandamos además que se haga público el segundo informe de asistencia penal internacional de Panamá. ¿Fiscalías de qué países son prioritarias? Yo creo que todas son prioritarias, porque especialmente las que tenía Alex Bravo en Suiza, las que tenía EFG Bank, que es la compañía de los hermanos Vaquerizo, también en Suiza, porque esas compañías son compañías que de cierta forma recibían, digamos, eran las que daban las coimas, y seguramente no la dieron solamente desde el banco que tenían en Panamá, sino también desde el banco que tenían en Suiza. Y lo mismo, pues, por ejemplo, el caso de Marco Calvo Piña. Marco Calvo Piña tenía la compañía Kilkenny Business S.A. y tenía su cuenta en Bahamas en el Wittenbotham Trust Company Limited de Nassau. Y en ese banco es donde se descubre por qué al llegar el primer informe, solo el primer informe de asistencia penal, se descubre que Alex Bravo le deposita $400,000 que reciencito le había depositado Ramiro Luque a él. Entonces hacen un pase de manos, lo recibe Alex Bravo y Alex Bravo se lo pasa a Calvo Piña. Entonces, en ese caso... ¿Qué papel jugaba Arturo Escobar? Arturo Escobar recibió más de $1 millón en sus cuentas que tenía en el Capital Bank en Panamá. Y Arturo Escobar, es importante que se abran otras cuentas que él tenía, por ejemplo, en el Bank of America en Estados Unidos. Arturo Escobar era el asesor de despacho de Capital. Siempre fue asesor de despacho. Cristian, algo pasó con su celular. ¿Se ubica mejor? Si es tan amable, Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Arturo Escobar era su asesor de despacho. Y el asesor de despacho de Carlos Pareja fue su mano derecha, por decirlo así, mientras él fue presidente de Petroecuador, y entiendo que después pasó con él al Ministerio de Hidrocarburos. Ajá. Está el conocido e importante penalista Gonzalo Silva, aquí con nosotros en el estudio. Yo le pido muy comedidamente a usted absolver alguna de las consultas que seguramente como profesional del derecho al que le invitamos permanentemente a examinar, incluso a ponderar su trabajo, Cristian, en algunas ocasiones, ahora tiene tal vez las siguientes interrogantes para su tarea. Y tal vez las sugestiones que crea menester el doctor Silva, sugerirle, usted que tiene la misión de fiscalización y de investigación avalada por la Carta Política del Estado. Doctor Silva, bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial al señor doctor Viteri y a la ciudadanía. Gracias. Mire, yo estoy preocupado por la siguiente
consideración. En días pasados, en esta radio, escuché al señor doctor Mauro Andino en una entrevista en la cual manifestó de que sería oportuno una reformulación de cargos en el juicio de cohecho y que se tipifique al delito de peculado para la investigación. Implica entonces, y esta es mi averiguación, que el delito de peculado no necesita este requisito de procedibilidad, más allá de que consta en el Código Orgánico Integral Penal, por ustedes aprobado. Esta sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué delitos, señor doctor, usted denuncia y aspira a obtener un beneficio respecto a sus recaudos procesales o a sus elementos de convicción o pruebas que mantiene? ¿O solo se pretende una atrocidad jurídica? Atrocidad jurídica. Sin estas evidencias, se trata de, hasta el momento, de un linchamiento penal para muchas personas, impropio del Estado y de los ejecutores. Esta es una preocupación que nace. Adelante, asambleísta. Se requiere para el juicio de peculado, perdón, para iniciar un proceso por peculado, se requiere, de acuerdo al COIP, necesariamente el informe previo de la Contraloría. Y en el caso de lavado de activos es un delito, como yo le digo, autónomo, igual que el delito de peculado. Una cosa es la coima, y eso es cohecho, en donde hay dos culpables. El cohechante y el cohechado, el que da el dinero y el que lo recibe. Y eso es parte de una investigación y de una sanción. El peculado es cuando se verifica que ha sido beneficiado un determinado contratista por un funcionario público, y quien comete el delito es el funcionario público, porque se beneficia, o beneficia a otra persona a través de sobreprecios o de saltarse procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces, para esto se requiere el informe previo de Contraloría. No podríamos reformular cargos en un proceso de cohecho que además ya está cerrada la instrucción, porque el cohecho es un delito que se está investigando, que ya está cerrada la instrucción, que cualquier información que llegue después ya no puede aportarse dentro de este proceso. Sin embargo, el delito de peculado es el análisis contrato por contrato, con estos elementos obviamente por parte del Contralor, y donde se establezca que existe o no delito de peculado, y así lo manifieste a la Fiscalía. Yo, se ha dicho que a veces las instituciones no funcionan. Yo a veces dudo de esto, de este tan categórico pronunciamiento, porque la Contraloría ya ha emitido, antes de que surgiera todo este escándalo, escúchame bien, 41 informes con indicios de responsabilidad penal en Petroecuador. 41 informes. Lo que no hemos visto es el resultado de la Fiscalía frente a esos 41 informes. Hijo. Eso es el problema, ese es el grave problema. Y ya sobre los nuevos casos... Esta es la pregunta del millón para formularle el miércoles al señor fiscal, me parece. Porque de lo contrario estaría demostrándose que para la Fiscalía no pasaba nada. Nada claro, urgente que resolver. Así es. ¿No le parece a usted? Creo que... Y otro caso... A ver, si nos repite esta última partecita, porque no se le escuchó absolutamente nada. Tenga la bondad, asambleísta, de repetir este último contexto, si es tan amable, por favor. Esta es una de las preguntas que hay que hacer al señor fiscal. Hay 41 informes ya, desde antes de que surgieran estos escándalos, de la Contraloría General del Estado, donde establece que hay 41 casos donde hay indicios de responsabilidad penal en Ecuador.
Qué pena. Se nos mueve un poquito con el celular y se nos escapa buena parte del audio. La verdad que no está bien. Yo estoy casi estático. Ya, mil perdones. Debe haber alguna. Fernando Villavicencio también, que nos acompaña a esta hora de la mañana en la cadena Democracia, le quiere formular las siguientes preguntas. Más que pregunta, buenos días al legislador, al doctor Silva, a los amigos y amigas. Creo que yo estoy trayendo una versión calientita de lo que acaba de pasar en las últimas horas. Acaba ya la Fiscalía de iniciar un proceso de indagación previa por peculado sobre la base de un informe de la Contraloría General del Estado, de una denuncia presentada por Fernando Villavicencio y publicada en Focus. Esto va a cambiar sustancialmente la orientación y el contenido del proceso penal, porque abandona esta figura del cohecho y va al tema de fondo. Esto que yo estoy presentándole a la manera de primicia, usted tiene ahí el reporte de la Fiscalía, Gonzalo. Así cambia es. en mi criterio, entiendo que también el asambleísta tendrá ese mismo sentido y el doctor Silva, porque lleva al fondo. Y mire usted, ¿se acuerda, Gonzalo, que aquí denunciamos y en Focus los contratos de Refinería Esmeraldas con la empresa Jorge Vivar, del señor Jorge Vivar, donde hay una propiedad de por medio que entregó esta compañía Vivar al asesor de Carlos Pareja en Cumbayá? El señor Vivar vino a los medios, en Ecoavisa, en otros medios, a decir que Villavicencio era un calumniador y que me iba a enjuiciar. Vea usted que con base a esa investigación de Focus y a la petición presentada por Villavicencio en mayo del 2008 al Contralor General del Estado, adjuntándole 180 contratos, la Contraloría al fin le pone el cascabel al gato y mire a quienes está imputando con responsabilidad penal por peculado. Fiscalía General del Estado, Sí. denunciante y Tapia Ayala Diego Germán. Diego Tapia, que está detenido, que fue el el gerente de refinación en Refinería Esmeraldas, quien reemplazó a Carlos Pareja. Lo ubica como sospechoso. Está detenido. También está imputando a Alex Bravo, es decir, el señor Bravo ya no tiene ahora solo que responder por el delito de cohecho, sino por el tema de fondo que es el peculado. Y para los amigos que escuchan, ¿qué es el peculado? Porque el presidente Correa dijo, este es un casito aislado, Sí. de coimas, de los coimadores de afuera que vinieron a coimar a las monjitas de la caridad de Petroecuador. No, acaban de darnos la razón. Aquí se trata de sobrecostos, millonarios sobreprecios en la contratación de las obras en Refinería Esmeraldas, y empieza por los contratos de Jorge Vivar. Uno de ellos para la construcción de la planta de Merox Amina en la unidad FCC de Refinería Esmeraldas. Y algo sumamente importante, Gonzalo, acaban de sindicar, de imputar Contraloría y la Fiscalía a la compañía fiscalizadora Worley Person Azul como los principales responsables, y también a Carlos Pareja y a Nuceli en el juicio por peculado. Esto, Gonzalo, amigas y amigos de la radio, Cambia totalmente el destino del radicalmente, proceso. y nos acaban de dar la razón. Y este rato, el fiscal general del Estado, al fin tiene, no sé qué tiene, la obligación, ¿sí?, no de archivar el proceso, porque lo que está, para que escuche el asambleísta Viteri, efectivamente, han existido varios informes con responsabilidad penal de la Contraloría enviados a la Fiscalía, y uno en particular, legislador Viteri, por peculado en contra de Nilsen Arias y de Marco Calvopiña. Este informe es del año 2013. ¿Y sabe lo que hizo el señor fiscal general Galo Chiriboga? Pidió el archivo, pese a que Contraloría gritó y zapateó en la audiencia con el juez. El fiscal Chiriboga se impuso y archivaron el proceso por peculado solicitado por la Contraloría. ¿Y por quién es más, legislador? Por Villavicencio, por Clever Jiménez y por Galo Lara, que es en la compra de Diesel Premium a la compañía Glencore PMI. Perdón que le interrumpa. Ese es uno de los casos que yo le voy a preguntar justamente al fiscal. ¿Cómo puede decir a qué hora Calvopiña es el cabecilla de la banda cuando ya antes lo absolvió
precisamente en ese informe, que es uno de los 41 informes de Contraloría, que establece indicios de responsabilidad penal. Y en el otro caso, el de Marcelo Reyes López, que usted menciona, nosotros ya en el informe de la Comisión de Justicia establecimos indicios de enriquecimiento ilícito, y establecemos en el informe de la Comisión de Justicia que el señor Marcelo Reyes López tiene varias propiedades en los Estados Unidos a través de la compañía Inversiones RELP Inc., donde tienen varios departamentos y otras propiedades, y también en la compañía Waveland Apartment LLC VIP Spa and Beauty Salon. Es decir, y ya existe un informe de la Contraloría estableciendo indicios de responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito contra este señor Marcelo Reyes López, a raíz del informe de la Comisión de Justicia. Es decir que se ha avanzado. Yo insisto, Gonzalo, no es todas las instituciones, es la Fiscalía la que tiene que rectificar su accionar y tiene que explicarnos al país por qué es que durante todo este tiempo ha actuado tan lentamente. Bueno, pues hoy tiene que, en los pocos meses que le quedan, responderle al país, porque no es tanto a una persona, no es una institución, es al pueblo ecuatoriano al que le tiene que responder por qué y cómo va a hacer en adelante para cambiar sus procedimientos, sus accionarios, etc. Pero como que nos da a entender de que con la rectificación el señor fiscal se libera absolutamente de una responsabilidad que ha sustentado y ha mantenido contra toda corriente y contra toda denuncia, porque aquí Gonzalo Silva habló del peculado, Fernando Villavicencio, Clever Jiménez siempre ubicaron en esa dimensión, absolutamente todos. Y yo también. ¿Usted también? Clarísimo. Así es decir que siempre hubo peculado aquí. Y eso solamente con una rectificación diciendo así ha sido, es peculado. A ver, yo creo que es causal de juicio político. Yo lo voy a pedir, pero no depende de mí. Yo no es un legislador. ¿Quiénes tienen que apoyarle? Digamos, ¿quiénes es muy general? De acuerdo a la Constitución se requieren 37 firmas de respaldo. O 37 personas tienen que pedir el juicio político, no puede ser uno solo. ¿Usted Por lo tanto, cree que habrán los 37 votos? A ver, es complicado cuando los legisladores de oposición, y esto lo debe conocer el señor Fernando Villavicencio, porque puede buscarlo en la página web y en las grabaciones de la Asamblea. Quisiera que pida la documentación. Los legisladores de oposición de la Comisión de Justicia, me refiero al honorable Luis Fernando Torres, a Miguel Moreta y a Magali Orellana, no presentaron un documento, ni un papel que abone a la investigación, nada. Es más, sus pronunciamientos, y revísenlos en la prensa, es que no debe haber juicio político, porque dice que esto va a entorpecer la búsqueda, o va a entorpecer llegar a lo que ellos llaman los zares del petróleo. Y digo, ¿cómo puede entorpecer esto? Sí. Si más entorpecido de lo que ya ha estado no puede estar. Entonces, yo me pregunto qué intereses habrá detrás para que la oposición que hemos tenido en la Asamblea haya sido tan mediocre, o por lo menos tan vaga, y no haya presentado, pero créame, ni un documento, ni uno solo. ¿Cómo le parece a Fernando Villavicencio este particular que nos denuncia prácticamente Cristian? Yo creo que el legislador Viteri tiene toda la razón. Y no me sumo, sino estas críticas mías a la oposición vienen desde antes. Y justamente por esa condición me tocó asumir a mí, a un ciudadano de afuera, a un comunicador social, esas tareas. No existe ningún argumento, más allá de los 3 nombres que ha mencionado el legislador Viteri, para señalar que no hay condiciones para un juicio político. No solo hay condiciones para un juicio político al fiscal, sino para un juicio penal. Porque el hecho, por ejemplo, y denunciado por el legislador Viteri, a quien yo le considero un asambleísta valiente, y mucho más valiente siendo de Alianza País, de haber continuado con las investigaciones que este periodista y otros medios de comunicación y los Panama Papers han puesto sobre la mesa. No existe, reitero, ninguna condición o argumento válido de la oposición.
el juicio político tiene que darse, incluso aunque no haya votos, para desenmascarar el proceso, para que el país sepa cómo se han dado esta actitud de la Fiscalía de proteger y encubrir. Mire, el legislador Viteri ha denunciado, y con exactitud, que el 26 de septiembre del año 2016 llegó el informe de Panamá a la Fiscalía en carácter reservado. Yo le pregunto, ¿quién de la Fiscalía no solo le alertó a Capaya? ¿Quién le entregó una copia de ese informe al señor Alexis Mera y al señor vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel? Porque fueron ellos, ¿o no es así, legislador Viteri? Fueron ellos quienes en rueda de prensa, antes que la Fiscalía General del Estado, alertaran al país del contenido de los informes, del informe de Panamá. Y le doy un dato más. En el informe de Panamá hay transferencias realizadas de la cuenta de Gibra, de Alex Bravo, a la cuenta del responsable de la compañía Worley Parsons. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la Fiscalía y el señor Mera y el señor Glass no hayan pedido que se impute al responsable, al que firma los informes de fiscalización de Worley Parsons, que aparece con transferencias bancarias en el informe de Panamá? ¿Por qué el señor Glass y por qué el doctor Mera? Porque ellos están acusando a unos. El señor Mera envía en octubre del 2016 una carta a Petroecuador diciendo que se pide que se suspendan los procesos contractuales de 5 empresas, pero se olvida de más de 25 empresas que están vinculadas a la ruleta de corrupción, entre ellas la principal empresa Worley Parsons y SK. El país, legislador Viteri, va a conocer en los próximos días quiénes son los responsables y los representantes de la compañía coreana SK, y se van a caer para atrás. ¿Por qué? Porque van a ver que hay ciudadanos ecuatorianos que son los que aparecen como intermediarios de la compañía coreana SK. La compañía SK se ha llevado más de $1.100 millones en contratos, tanto en la refinería Esmeraldas como en la refinería del Pacífico, junto a KBC. Es decir, aquí no estamos hablando de empresitas ecuatorianas. ¿Quiénes son nomás los representantes de SK? ¿Usted podría adelantarnos? Vamos a ponerlo en focus la próxima semana, Gonzalo. Al menos deme ese privilegio y luego estaremos acá. Pero sí reitero, creo que el día de hoy, cuando tenemos conocimiento de este proceso de la Fiscalía abierto con base a un informe de la Contraloría General del Estado, que al fin la Contraloría le pone el cascabel al gato. El tipo de infracción que merecía. Exactamente. Y ahora sí el país va a conocer que lo que hubo y lo que hay en Refinería Esmeraldas es uno de los más monumentales sobrecostos. Porque ese proyecto que empezó con 187 millones y acabó en más de 2.200 millones, según los técnicos a los que yo he consultado y según las realidades del mercado, ese proceso de repotenciación y rehabilitación no superaba los $700 millones. Pongámosle 1.000 millones con coimas y sobrecostos. Así es. Pero por favor, estamos hablando de 2.200 millones de dólares. Sí. Es una cosa realmente colosal. Ahora, más arriba, doctor Silva y Fernando, si es que tiene posibilidad, y Cristian, desde luego, poco más complicado para Cristian, porque se debe y se pertenece a una bancada de timbre oficialista, y siempre hay una especie de resguardo y de lealtad que a veces, ya en estos niveles de rigurosidad, el mismo asambleísta Viteri tiene que cuidarse y bastante, no de las réplicas, no de las amenazas, no de los desquites que pueden venirle, sino de que le van a estar manifestando que reiteradamente que usted les debe de alguna manera un filo de lealtad, y que usted comenzó esto afirmando no precisamente al peculado, o sí al peculado. Usted reclamaba que el tipo de infracción era peculado. Esto, tenga la bondad de recordarnos, asambleísta. Gonzalo, desde el principio dije que era peculado. Yo no dije que si hay comisiones, pues hay sobreprecio. De eso
no me cabe a mí la menor duda. La única lealtad que yo tengo es con el país. Le agradezco mucho. Por eso es lo más importante. Le agradezco mucho. Y por supuesto que también soy leal a mi movimiento, o sea, pero ser leal a mi movimiento es representar la fiscalización en Alianza País. En el movimiento, en su movimiento también debe haber, y de hecho hay gente honorable. Por supuesto que sí, o sea, yo creo que todos son honorables, si no estuviera allí. Creo que se han cometido errores, como nadie es infalible, pero yo estoy ahí. Claro. Estoy ahí creyendo en que existe gente muy buena, muy valiosa y que quiere lo mismo que yo. A lo mejor yo desearía, o lo deseable es que esos respaldos que a mí me dan todos los días en forma personal, pues a lo mejor deberían hacerse públicos. Pero en definitiva me siento que se me ha encargado la fiscalización dentro de un Alianza País. Entonces la idea es que embanderar esta lucha en bien de la lealtad al movimiento y sobre todo, principalmente, la lealtad al país, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros los legisladores. Solamente quiero hacer una precisión ahí en el tema de lo que dijo Fernando Villavicencio. El 3 de octubre sale el fiscal, yo tengo muy clara la cronología porque me preocupa. Es verdad que sale Alexis Mera con Glass, pero fue cuando salió el primer informe de la UAS, que eso fue el 15 de agosto. Ellos salieron por el 17, 18 de agosto anunciando que estaba este primer informe cuando se involucró a los hermanos Vaquerizo. Luego, cuando se involucra a Carlos Pareja, sale el 3 de octubre el fiscal diciéndonos que el informe llegaba el 29, cuando yo he demostrado que llegó el 26. Y sale Alexis Mera en esta rueda de prensa ya no el 3, sino el 5 de octubre. O sea, las fechas son importantes, porque esto tiene que quedar claro al país. O sea que la información no se filtra, a mi modo de ver, ni desde la vicepresidencia. Es importante que se esclarezca que fue el 5 y no el 3. Sí, porque si no podemos pensar que se filtra desde la vicepresidencia. Exactamente. O desde la vicepresidencia. Exactamente. O de la información. Usted tiene temor de... La información se filtra en la fiscalía. La información se filtra en la fiscalía. Eso es incontrastable. Eso es incontrastable. Están los documentos certificados. Porque yo, eso sí, me he preocupado, porque comprenderá que cuando uno va a la asamblea, a una comisión, yo no puedo ir a fiscalizar con el periódico, pues. Yo tengo que, de lo que yo voy leyendo, en los blogs que saca el señor Villavicencio, lo que ha sacado el grupo internacional de periodistas, ¿no? El ISIC, todos esos documentos, todo eso yo lo leo, y yo voy a los registros públicos. Pero usted no está cuidándose de que la vicepresidencia o la Secretaría Jurídica de la Presidencia tomen a mal que usted más o menos los esté trazando un escudo o algo por el estilo para que quede claro ante la faz de la ciudadanía. ¿Usted no tiene usted, doctor Silva, algún temor de esta naturaleza? No temor, sino escepticismo, digamos. Mire, Gonzalo, con el informe previo con el informe de la Contraloría de 16 de noviembre de este año, presentado a la Fiscalía y por lo cual ya se encuentra en esta institución, se evidencia algo muy importante. De que hace 6 meses, Gonzalo, yo hablé de que el delito tipo de todo este festín de dineros se denomina peculado. Pero se fueron por las ramas, por el cohecho, por la concursión, por el enriquecimiento ilícito, algo se dijo del testaferrismo, etc. Manifestamos que estas son ramas. También dije, Gonzalo, de que a mi criterio, porque es mi criterio, no es infalible por supuesto, de que no se necesita el informe de Contraloría previo para el inicio de la indagación en el asunto de peculado. Dije, bien, no se atendió, se dijo que no, que la Constitución, que la ley, que el Código Orgánico Integral Penal ya estipula, esta procedibilidad tiene que darse. Bien, nos encontramos ahora frente al documento de la Contraloría. Y en ese informe de la Contraloría dice presunción de responsabilidad penal en contra de varias personas, como 10. No, son como 16. Bueno, sí, son más sospechosos. Bien,
Entonces, ¿qué va a hacer el señor ministro fiscal ahora? Ya no hay el problema de que necesito esta procedibilidad para iniciar, ¿cierto? Yo solicité a la Corte Nacional un criterio que se dé a través del Pleno, con una consulta que yo efectué en el mes de octubre, acerca de la duda o oscuridad de esto, justamente de esto. ¿Se necesita o no se necesita el informe de Contraloría para el inicio de una indagación en el campo penal? Volvemos con lo más importante, ¿por qué estamos buscando la verdad? No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla de... El informe o el petitorio que el señor Contralor General del Estado ha mostrado al país servirá para armar un programa de interpretación muy importante por el grado de conflictividad que genera en personas, funcionarios y actores de todo este proceso indagatorio o de investigación, formal o informal, en el comentario público y en el regresar a ver a un sinnúmero de círculos, de entornos que podrían verse comprometidos con este cambio de actitud del señor Contralor del Estado. Señor Contralor, usted se pasó pues esta mañana. ¿Por qué no lo hizo antes? Es seguramente por su reelección que toma esta determinación, y parece una determinación individual, muy ajustada a derecho. No creo que sea una presión interna del movimiento político ni cosa por el estilo. ¿Cuántas cosas habrán de por medio? No nos pongamos en el plano de adivinadores. Pero la pregunta que le formulo, saludando la presencia del periodista Lolo Echeverría, muchas gracias por su generosa concurrencia, Lolo. Le pregunto, doctor Silva, como excelente abogado que es usted, especializado en el tema penal, ¿qué es lo que le corresponde este momento ejercitar urgentemente, no para disimular, sino para proseguir con la disposición del Código Penal, las disposiciones del Código Penal? ¿Qué le corresponde hacer al señor fiscal general este momento y de manera urgente? Aperturado la indagación o la investigación previa en razón de la documentación entregada por la Fiscalía. Ya no hay razón de mantenerse un año en investigación, ya tiene los elementos suficientes. Convocar a audiencia de formulación de cargos a través del petitorio a uno de los señores jueces de la Corte Nacional en razón del fuero, porque están varias personas involucradas que tienen este aval o esta garantía, pues, que es lo que se conoce como fuero. Y pues entiendo yo que en forma inmediata se ordenará la prisión de todas las personas que están ahí involucradas, de todos, además de todas las medidas cautelares. Clever Jiménez mencionaba esta mañana, hace algunas horas, muy pocas horas, decía y apuntaba que la responsabilidad en el mal manejo de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas fue del directorio de Petroecuador. Nos exhorta que regresemos a ver quién preside este directorio. Y le encontramos al señor vicepresidente de la República, que a la par es candidato a la vicepresidencia de la República. Menciono esto porque el grado de incidencia de este documento o de esta decisión del señor Contralor desacomoda absolutamente toda la institucionalidad, porque les pone en un campo de sospechosos o de culpables por error u omisión. Entonces, Clever Jiménez, compañeros, decían Ecoavisa lo que sigue.
Aquí los responsables directos del mal manejo en la repotenciación de las refinerías Esmeraldas es el directorio de Petroecuador. Hay que tener claro esto, y aquí ahí está el decreto ejecutivo del presidente de la República. El decreto ejecutivo del presidente de la República del año 2010, de abril del año 2010, claramente establece quiénes son los responsables o los que forman parte del directorio. Y el presidente de la República, en el artículo 4 de este decreto, en el numeral 3, uno de los responsables o uno de los que participan en el directorio, a nombre del presidente de la República, es precisamente el actual vicepresidente de la República, candidato a la vicepresidencia mismo. Me refiero al ingeniero Jorge Glass Espinel. Pero más adelante, estimado doctor, el mismo presidente de la República, una vez de que ya deja de ser ministro y ya es vicepresidente de la República, a través del decreto ejecutivo 15 en el año 2013, es el propio presidente de la República que le encarga también los sectores estratégicos al mismo vicepresidente de la República. Para mí, uno de los principales responsables de lo que está pasando en las refinerías Esmeraldas y en todos los atrasos que existen es el propio vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Bueno, esto ya es una interpretación de nuestro invitado por referencia y por pedido de la cadena Ecuavisa. Clever Jiménez intervino en aquella y respondió seguramente o dio la opinión correspondiente. Yo quiero que el periodista Lolo Echeverría tenga la gentileza de darnos a conocer cuál es la opinión que tiene respecto a los amplísimos impactos, reacciones y complicaciones que le va a gestar a la mayor parte de la institucionalidad que tiene que ver con estos temas. Gracias, Gonzalo. Un saludo muy grande. Bienvenido, doctor Echeverría. A mí me parece que en el último programa que estuve aquí señalé que estaba convencido de que la corrupción iba a ser el principal tema de campaña, el issue de campaña electoral. Pero pensé que reventaría en enero. Creo que el Contralor se adelantó en activar la bomba. Sí. Pero esto va a causar muchos destrozos en la campaña electoral. Porque si el Contralor encuentra que hubo sobreprecios, malos manejos, irregularidades, con características de posible peculado, entonces las responsabilidades tienen que irse desenvolviendo inevitablemente, inclusive, claro, inevitablemente llegará al directorio de Petroecuador para determinar cuánto supo de lo que andaba ocurriendo o cuánto ignoró o cuál fue el grado de irresponsabilidad de no hacerle el seguimiento y control teniendo la responsabilidad. Y bueno, todo esto se desenvolverá y cada uno tendrá que eximirse de responsabilidades también. Creo yo, incluso comenzando por el decreto de emergencia que se declaró. Entonces, esto va a tener unas consecuencias increíbles y va a afectar enormemente a la campaña electoral. A la campaña electoral también. ¿Por qué cree usted aquello? Sin duda, porque mire, la corrupción es una cosa abstracta para la gente y muchos decían la corrupción no va a ser influyente en la campaña porque a la gente no le importa. La gente sabe que todos roban y cosas tan absurdas como estas se dicen, ¿no? Pero no es verdad. La prueba es lo que ocurrió en Brasil. Es decir, llega un momento en que la corrupción deja de ser abstracta cuando se ve, por ejemplo, gente que se ha enriquecido y que además son exhibicionistas. Entonces provocan indignación en el pueblo, que es el dueño de los recursos, que vive apretadamente, ajustadamente, que le exprimen impuestos para que unos señores se enriquezcan de manera absurda. Eso inevitablemente provoca indignación hasta el punto de convertir a un santo en un demonio, como ocurrió con Lula en Brasil. ¿Debe colegir la ciudadanía qué aspectos este momento? Porque en el plano procesal, el peligro que encierra o genera esta
esta resolución del Contralor de darle una categoría, digamos, una peligrosidad, que podríamos decir, un nivel de responsabilidad, exactamente, un nivel de responsabilidad bien grave. Vale la pena que el doctor Gonzalo Silva le explique a la ciudadanía cómo multiplica los efectos esta nueva dimensión de responsabilidad llamada peculado. Gonzalo, otro género de delito mucho más conflictivo, mayor, que envuelve a quienes nomás. A todos los delitos sí, conexos. Mire, yo entiendo que el señor ministro fiscal hoy mismo, sin duda ya con este informe de la Contraloría, no es nada raro que más luego nos enteremos de que ya se incautaron bienes, de que se puso medidas cautelares de prohibición de salir al país de algunos, de que hay prisiones para otros, de que hay seguimiento para otros más. No es nada raro, porque la lista está allí, en el informe de la Contraloría. Y está también en el listado de la misma Fiscalía General. Así es que ya no, esto puede esconderse. Está pensando bien el doctor Silva. ¿No es cierto? Claro. Entonces, las sorpresas van a ser mayúsculas, Gonzalo. El panorama jurídico ha cambiado, pero notabilísimamente, ¿cierto? Y hoy sí nos vamos a encontrar con que, frente a un delito mayor, en el cual se puede investigar absolutamente todo, y a todos, ¿no es verdad? Convocándoles luego de la instrucción a versiones, etcétera, o inspecciones, etcétera, que se pueden dar dentro de la instrucción. Pero ya tenemos el macro, Gonzalo, que ha pasado 6 meses para esto. Porque, como vuelvo y repito, no había necesidad del informe de Contraloría. Era indispensable solamente una resolución de Fiscalía y caminar para adelante. Porque este embudito que pusieron desde el año 2010, en el mes de marzo, en este gobierno, para que la Corte Suprema se pronuncie mediante una resolución que con el carácter general, pero obligatoria, que previo al inicio del juicio peculado y enriquecimiento ilícito, debe proceder un informe de Contraloría. Mire usted cómo les ha fallado. Y ahora han pasado muy pocos años y este informe ya no sirve para nada. Más bien deben estar arrepentidos. ¿Por qué? Porque antes del año 2010 era el fiscal el que designaba el perito. Y los peritos eran sumamente manejables en determinados montos, en determinados problemas. Unos porque sabían, otros porque no entendían, otros porque eran comprometidos, otros porque no querían favorecer o querían favorecer, etc. Pero se daba esa facultad y quedaba a discreción del juez, ¿no es cierto? Y del tribunal, hablemos ya en juzgamiento, el avalar si los informes son o no aceptables. No era decisión completa, pero habían los requisitos fundamentales para la existencia del delito, que era lo importante. Pero con el informe de Contraloría ahora ya está valorando, ¿no es cierto?, cuánto y de qué o por qué viene este sobreprecio o esta sobrefacturación, etcétera. Porque este delito de peculado tiene 2 características. Uno que es formal, o sea, pende de la escuela finalista de Roxin, y es funcionalista por el resultado, que pende de la escuela funcionalista de Welsen. Es decir, aquí se ha conjugado todo. Ya no hay por dónde irse, Gonzalo. Está el informe allí y ya resulta hasta insensato continuar hablando sobre lo anterior. Aquí estamos frente a esto. ¿Qué temores de negligencia obligaron al señor Fernando, obligaron al señor Contralor a darle este giro prácticamente global al proceso judicial que se había ya instaurado de conformidad con los puntos de vista que nos explicaba reiteradamente el señor fiscal? Pero el Contralor de un momento a otro sale con esto, por ponerlo en esos términos tan ciudadanos, ¿no? Bueno, Gonzalo, yo creo que hay pólvora caliente en la calle, y yo coincido con lo de Lolo. Aquellos marketineros que dijeron que a la sociedad no le importa que le estén robando su casa, sí, me parece que olvidan o que llevan el cerebro en el bolsillo. No. Este país es tan digno, tan valiente como todos los pueblos del mundo. Y Lolo presenta un hecho absolutamente claro de lo que está pasando en América Latina. El tema de Brasil, por ejemplo, quien conduce contra la pared a los 2 gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff,
es el tema de corrupción. El tema de los Panama Papers. Mire, la próxima semana en Panamá hay uno de los más importantes foros sobre el tema de los Panama Papers y el acceso a la información, y quiero un poco sentirme halagado porque uno de los trabajos de Focus está nominado, el trabajo justamente de Refinería Esmeraldas, al mejor premio de periodismo. Yo le aseguro que le van a dar un premio. Ojalá, pero ya estoy nominado y eso ya es un premio. Es bueno, claro. Yo creo que, vea, la Refinería Esmeraldas le tumbó al gobierno de Alianza País. Refinería Esmeraldas acabó con el gobierno de Alianza País. Yo le dije el 2009 a alguien del gobierno, el petróleo que tanto les enriqueció a ustedes les va a acabar hundiendo. Y eso es lo que acaba de pasar. Este rato coincide exactamente que incluso las variables que van a matizar la campaña electoral son otras. Obviamente con los temas del empleo y con los temas centrales de necesidades básicas de la población, pero creo que el tema de la corrupción se pone uno de los primeros en la agenda de los políticos. Ahí vamos a ver el tipo de políticos. Entonces, yo lo que veo, Gonzalo, no es que el Contralor se bañó en agua bendita y se convirtió en la Madre Teresa de Calcuta. El Contralor tiene que responder una década de silencio. El Contralor tiene que responder por qué informes gravísimos como el de Petrochina, como el mismo informe de Refinería Esmeraldas, como de Refinería del Pacífico, no tienen responsabilidad penal. Y cómo así, en campaña, cuando él está de candidato, antes de presentar la renuncia, toma la investigación de Fernando Villavicencio, porque es nuestra investigación de Focus, le acomoda, ¿sí?, en derecho, y acusa de peculado a más de una decena de funcionarios. Y ahora sí, el tema es complicado para el señor Lenín Moreno y para el señor Jorge Glass. ¿Por qué? Porque el señor Lenín Moreno fue vicepresidente de la República de Rafael Correa. Sí, y hay responsabilidades políticas. Es vicepresidente, no era el portero de la vicepresidencia. Y porque el señor Glass, que era ministro coordinador de sectores estratégicos, ¿sí?, tenía responsabilidad directa en el directorio. Gonzalo, lo que ha dicho Lolo, la responsabilidad más arriba. El peculado permite llegar incluso a Rafael Correa, porque fue él quien emitió el decreto ejecutivo, creando un régimen de discrecionalidad y excepción en el sector petrolero, y con base a ese decreto de noviembre del año 2007, el directorio político de Petroecuador. Esto es importante, presidente Correa, para que no diga cosas que no son ciertas. El directorio de Petroecuador, el 2008, con base a su decreto, crea y genera un estado de emergencia permanente para todo el proyecto de repotenciación de la refinería Esmeraldas. Es por eso que no podían hacer contrato por contrato. Y alguien más que tiene que caer, Gonzalo, es la responsabilidad del CERCOP, porque es el CERCOP el que califica el giro específico del negocio y los contratos a dedo en Petroecuador como se estila. Y vea usted, para hacer una cuñita terrible y perversa, ¿quién dirige el CERCOP? Es el esposo de la señora Marianela Segovia, o Mariela Segovia, presidenta del Consejo Nacional Electoral de Pichincha, la que acepta, discúlpeme, la sin ninguna vergüenza petición de impugnación en mi contra presentada por el señor Baroja, cuando la señora Segovia y el señor presidente director del CERCOP son parte del grupo de Baroja. Es decir, aquí se está atacando a quienes estamos revelando la corrupción. Vea usted que todo está sincronizado. Todo es una acción así delincuencial. Estamos frente a un estado delincuencial. No es un hecho aislado, como decía el presidente Correa. Perdone, ¿cómo le cae esto a Pareja Yanuseli? Le pregunto a Lolo Echeverría. Bueno, creo que Pareja Yanuseli ya se adivinaba lo que iba a ocurrir. Por eso incluso se mostraba dispuesto a hablar. Claro, yo estaba promocionando la comparecencia mañana de su abogado defensor, el doctor Casar, que va a venir a contarnos una parte de la historia. Doctor, ya puede contarnos toda la historia. me da esa impresión, ¿no? Claro. Ahora, está convalidado por un entorno distinto. Lo que no sé es si ante estas nuevas circunstancias a él le conviene más hablar y decir todo o callar y no decir nada.
Eso tal vez el doctor Silva nos puede ilustrar mejor respecto a hacerlo arrepentir de concurrir a nuestro estudio. En homenaje a la búsqueda de la verdad, que es nuestro propósito fundamental. Pero nos decía, licenciado Lolo Echeverría, ¿nos decía? Sí, lo que digo es que esto va a cambiar por completo el panorama, y especialmente para Pareja Yanuseli. Esto de la campaña electoral tiene sustento al punto de que puede incidir en una especie de revisión del, qué sé yo, pues del binomio, qué sé yo. Bueno, ya se produjo el remesón subterráneo en la campaña y en la candidatura oficial. Todos los rumores que corrieron se ven claramente por qué ocurrieron esos rumores. Y esos rumores llegaban hasta el punto de sugerir un cambio de candidaturas. Bueno, yo siempre creí que eso era un imposible, porque más daño haría el remedio, porque cambiar de candidaturas a estas alturas todo el mundo sabría por qué, casi equivaldría a una confesión. Eso es imposible. Entonces decidieron que lo mejor era continuar con el esquema con el que han manejado la corrupción hasta ahora, que es aislar, negar, reducir, acusar al adversario o convertirse en promotores de la corrupción, adueñarse de la denuncia. De esa manera se han desmontado algunas cosas, pero esta ya es demasiado grande como para que tengan efecto esas estrategias o esos trucos. Bienvenidos nuestros queridos anunciantes. Más de 200,000 personas escuchan este programa cada